Entonces, en la Biblia hay 7 pactos generales. El primero es el pacto edénico, que era condicional. ¿Cuál era la condición? Dice, de todos los árboles que están en el jardín puedes comer, pero si comieres del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente que morirás. Había una ley. Entonces dice Pablo que donde hay ley y hay rompimiento de la ley, hay consecuencias de la maldición. O sea que la ley trae maldición. La ley de Dios es justa y buena, pero si alguien la rompe, hay que maldición. Ciertamente la persona que morirá. Entonces el pacto edénico era condicional. Dios le puso una condición al hombre. Si él podía comer de todos los árboles, no le dijo nada acerca del árbol de la vida, porque después parece que Adán quería regresar al árbol de la vida. Significa que él podía participar. El único árbol que tenía consecuencias de muerte era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El pacto adánico es el segundo, que es cuando, aunque Adán pecó, dice que Dios vistió a Adán y a Eva con pieles. Es un sacrificio. Adán no hizo eso. Eso es algo que Dios hace por Adán. El pacto incondicional no es algo que tú puedas lograr por tu propia fuerza. Es algo que Dios hace a favor de tu vida. El pacto noético o el pacto de Noé, ese pacto fue incondicional. Dice que después del diluvio, lo primero que hace Noé cuando toca la tierra firme, Noé no se fue a comprar ropa en el mall, Noé no se fue a hacer una comida con tu familia, a celebrar, Noé no se fue a sembrar. ¿Qué hace lo primero cuando Noé llega a la tierra, después que se secó? Hacer un altar y que la tierra recibiera la sangre de un sacrificio para el perdón de pecado. Entonces dice Dios, oye, me acordé del pacto, dice, no volveré a destruir a la tierra y quitaré toda la maldición. Significa que la sangre quita la maldición que había sobre toda la tierra. El pacto de Abraham, que es un pacto incondicional. En Génesis 15, toda la historia de Abraham es el pacto de Dios. Entonces, en Génesis 15, 17 y en Génesis 22, dice que, en Génesis 14 también, dice que cuando Dios se aparece a Abraham, dice, Abraham, yo seré para ti tu escudo y tu galardón. Dice, yo te bendeciré. Dice, yo haré que tú tengas una descendencia, de ti vendrán reyes, príncipes. Dice, y yo haré que tú seas una bendición sobre toda la tierra. ¿Es algo que Abraham iba a hacer o no iba a hacer? ¿O es algo que Dios iba a hacer por Abraham? Este pacto es todo lo que Dios iba a hacer por Abraham. Era un pacto de gracia, un pacto incondicional. Es la pura misericordia de Dios haciendo todo a favor de tu vida sin que tú tengas que hacer nada. Es la gracia de Dios. El pacto de Abraham era una sombra del pacto de gracia. No había ninguna. Si ustedes se fijan en Abraham, Dios no habla sobre maldición. Todo es bendición. Porque la sangre iba a cubrir el perdón de pecado, iba a eliminar la maldición, iban a quedar solamente las bendiciones. ¿Cuándo quieren que solamente queden las bendiciones? La única forma de que queden las bendiciones es que tú reclames conscientemente el pacto de sangre. Sin el pacto de sangre, no, las maldiciones van a quedar dando vueltas ahí. La única forma de eliminarlas es a través de la sangre. Entonces después dice, el pacto de Moisés era condicional, porque ahora Dios desciende a hacer pacto. En el pacto de Adán, de Abraham, Dios hace pacto con Dios mismo. En Génesis 15 dice, voy a hacer un pacto. Dice que Dios puso a dormir a Abraham. Dice que vino una antorcha de fuego y la antorcha pasó en medio de los animales que habían sido divididos. Dios hace un pacto con Dios mismo. En el pacto de Moisés, el pacto mosaico, era condicional. Dios desciende a hacer el pacto, pero esta vez le iba a preguntar a todo el pueblo, ¿ustedes quieren obedecer todas estas leyes, estatutos, decretos y mandamientos? Que todo el pueblo a una voz dijo que sí, lo haremos. Pero después dice, pero cualquiera persona que rompa una de estas leyes, la consecuencia es la maldición, la muerte. Entonces era un pacto condicional. Pero para que el pueblo de Israel no muriera, Dios dice, hagan los pactos, sacrificios de sangre, para que ustedes no mueran. Entonces había un pacto condicional, pero cualquiera persona que rompiera la ley,
¿qué tenían que hacer? Ellos corrían y hacían ¿qué? Sacrificio de sangre para no morir. El pacto de David era incondicional. Dice, daré un descendiente que vendrá de ti, uno de tu linaje, será rey para siempre. Al principio está como hablando de Salomón, pero al final habla de Jesucristo, que es el hijo de David. Ese pacto hará, dice, que tus hijos estén sobre el trono para gobernar y dominar sobre todo Israel, sobre las naciones de la tierra. Dice, haré que tu trono, tu casa, tu linaje sean para siempre, eternamente para siempre. Esto es algo que Dios iba a hacer a favor de David. Cuando viene Salomón al principio comenzó su vida bien, pero al final dice que Salomón se pervirtió, se fue a los falsos ídolos. Después, cuando ustedes leen Eclesiastés es el arrepentimiento de Salomón, significa que Salomón regresó. Pero después los hijos de Salomón dicen que el reino se dividió. Si el pacto une, el divorcio rompe. Entonces dice que el reino se partió porque no cumplieron el pacto. Ellos todavía estaban bajo el pacto mosaico de Moisés. El pueblo, el reino de Judá se divide, el reino de Israel se divide. Pero dice que Dios tenía misericordia. Del linaje de la tribu de Judá son casi, desde Salomón hasta Jesús, estamos hablando de casi 23 reyes, más los 400 años de silencio. Y si usted lee la historia de los reyes, la pastora Amita se lee siempre esos libros, y ella llora porque dice, ¿cómo pueden estos reyes, siendo hijos de Dios, cometer iniquidades, maldades, que usted las lee en la Biblia y dice, ¿cómo puede ser que estas personas hagan este tipo de maldad? Pero dice que Dios tenía misericordia a pesar de su maldad. Usted dice, no puede ser. ¿Cómo Dios, una persona haciendo lo malo, todavía tiene misericordia de esa persona a pesar de tu maldad, a pesar de mi maldad, a pesar de la maldad de ellos? Dios todavía tiene misericordia, porque Dios hizo un pacto de gracia incondicional por amor a David, porque Él sabía que en el futuro iba a venir Jesús, aquel que podía perdonar los pecados de todos. Entonces Dios tiene misericordia para que venga Jesús. Y no nos mata, no nos destruye, sino que Él es paciente. Dice que Él perdona nuestros pecados. Y de último, el nuevo pacto hecho por Jesucristo es incondicional. Se recibe por fe y se recibe por gracia. Hebreos 11 dice que todos los hombres de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, Abel, Moisés, Josué, todos los que hicieron grandes hazañas, dice que lo hicieron por fe y no por obras. Obra significa que tú necesitas ganarte al cielo por tus propias cuentas y no puedes. ¿Entendieron? No se puede entrar al cielo por tus propias obras. La única forma de conocer a Dios, de entrar al cielo, es que tú entres bajo la sangre del Cordero. Entonces Deuteronomio 28 habla sobre todas las bendiciones. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente las voz de Jehová para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones. Bendito en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, tus rebaños, tu canasta. Mire, bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Ustedes ven que ahora la canasta básica, por allá arriba, búscala. Pero aquí dice que Dios, la única forma de contrarrestar eso es que Dios te bendiga. Cuando la bendición de Jehová viene, no vas a tener miedo a la canasta básica, porque vas a tener en abundancia. Pero la única forma de recibirlo es quitando la maldición a través del pacto de sangre. Entonces la maldición que trae enfermedades, todo tipo de enfermedades, pobreza, destrucción, guerra, no hay paz en tu hogar, esa es la consecuencia de la maldición. Entonces la única forma es que las personas reciban la sangre del Cordero.